En los vídeos anteriores hemos explorado aquellas bestias a las que nuestros antepasados homínidos tuvieron que hacer frente, y también aquellos otros monstruos del Cenozoico que, si bien no coincidieron con nosotros, sí que estuvieron relativamente cerca a nosotros en la línea temporal. Y de haberse dado otras condiciones, es bastante probable que muchos de los seres que vimos en el top anterior hubieran llegado de una forma u otra hasta los albores de la humanidad. En este top la cosa cambia completamente. Nos sumergimos en los eones pasados más allá de la era de los mamíferos, más allá incluso que la época en la que los dinosaurios dominaban la Tierra, en un vastísimo espacio temporal entre los que se encuentran las zonas más oscuras del registro fósil. La vida primigenia apareció hace 3,5 millones de años en la sopa primordial que eran los océanos poco profundos de una joven Tierra. No entendemos todavía del todo cómo dio comienzo el milagro de la vida, solo sabemos que fue una reacción en cadena. Una vez ocurrió, y a lo largo de los eones, la vida buscó una manera para adaptarse a todas las situaciones. La vida se abre camino. Tras el surgimiento de la vida se sucedieron una colección de eras geológicas, en las que la biología fue confeccionando un abanico casi infinito de criaturas, y entre esta infinidad de seres se encontraban auténticos monstruos. En este top os presentaré a seres de pesadilla que surgieron entre los mares del período cámbrico y los supercontinentes del Pérmico. Preparaos para observar a los primeros monstruos. En nuestra primera parada en este top visitaremos una tierra que a primera vista nos parecería un mundo alienígena, una tierra cubierta por bosques y pantanos en casi su totalidad, y lo que a primera vista nos parecerían árboles colosales, en realidad se trataría de unas plantas de la familia de los helechos. Los árboles tal y como los conocemos todavía no habrían evolucionado, y mucho menos las flores. Tampoco existían las aves, por lo que estos pantanos prehistóricos eran un mar verde, inundado por un silencio escalofriante. El Carbonífero es una era que se sitúa hace unos 300 millones de años de nosotros, y recibe este nombre ya que la mayoría de los depósitos de carbón de hoy en día son el resultado de estos pantanos infinitos. Esta enorme masa vegetal también influye a la atmósfera. El crecimiento de estos bosques eliminó grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, produciendo un excedente de oxígeno. Los niveles de oxígeno atmosféricos se situaban en un 35%, mientras que en la actualidad disponemos de un 21%. Si fueses trasladado a esta era, seguramente morirías con solo respirar el aire, ya que sufrirías una hiperoxia, es decir, un envenenamiento de oxígeno debido al alto porcentaje de este elemento en el aire. Esa gran cantidad de oxígeno, combinado con el calor sofocante y la humedad, también darían como resultado tormentas eléctricas que cubrían continentes enteros, y que iluminaban el cielo nocturno como si fuese de día. En el caso que algún rayo provocase un fuego, las altas cantidades de oxígeno también propiciarían incendios salvajes, con llamas que se expandirían por enormes extensiones de terreno. Pero aparte de la destrucción, esta anomalía del oxígeno en la atmósfera también sería el encargado de crear un bestiario espeluznante. En estratos de barro fosilizado del Carbonífero, los paleontólogos comenzaron a encontrar estas líneas, algunas tan anchas como coches. Esas líneas en realidad eran huellas de pisadas de un animal, pero se trataba de los rastros dejados por un animal de muchas patas. Los artrópodos e insectos están limitados en su tamaño debido a su exoesqueleto, pero debido al desbalance del oxígeno en el Carbonífero, se vieron obligados a crecer hasta tamaños enormes, para ser un invertebrado. Es así como conseguimos a una fauna que haría desmayarse a más de uno. Libélulas gigantes como la meganeura, que alcanzaban una envergadura de alas de 70 centímetros y cazaban otros insectos y anfibios primitivos. O arañas de medio metro de longitud, armadas con colmillos venenosos, que perseguían a los recién surgidos reptiles. Pero estos ejemplos no son nada si los comparamos con el ser que se queda con este puesto. Artropleura, un ciempiés que alcanzaba los 3 metros de largo y que podía llegar a pesar más de 50 kilos. Estaba armado con 2 potentes mandíbulas, al igual que la escolopendra actual, y según los paleontólogos, al igual que este pariente suyo, probablemente Artropleura estaba armado con un potente veneno. La dieta de este animal es tema de discusión, pero parece ser eran exclusivamente herbívoros, debido a los rastros de polen primitivo que cubrían los fósiles de estos ejemplares, mientras que los adultos serían omnívoros, y podrían consumir casi cualquier cosa que se encontrasen en el suelo de estas junglas primordiales. Estos insectos gigantes del Carbonífero desaparecieron a principios del Pérmico, debido a la desertificación y la desaparición de gran parte de la masa forestal del Carbonífero, que a su vez causó la caída del porcentaje de oxígeno en la atmósfera, un ser al que no te gustaría encontrar paseando por el bosque. El Devónico, hace unos 400 millones de años, es una época muy ignorada por el público general, ya que en principio no parece que ocurriese gran cosa. A pesar de que fue en esta época cuando la vida, que por lo general estaba limitada a la vida acuática, comenzaba a poblar en gran medida la tierra firme. La atmósfera ya era lo suficientemente gruesa como para detener gran parte de la radiación solar, por lo que vivir en la superficie ya no era nocivo para aquellos animales que no estaban armados con un exoesqueleto. Por ejemplo, los primeros anfibios que ya comenzaban a aventurarse fuera del agua. De todos modos, es en las marismas y ríos de este mundo extraño donde nos encontramos al siguiente monstruo de la lista. Imagínate que caminas por una marisma del Devónico, con el agua hasta la cintura. El agua está bastante turbia, pero puedes ver a un cardumen de pequeños peces óseos nadando despreocupadamente de un lado a otro. De repente, todos los peces hacen un giro brusco y desaparecen.
Te preguntas qué habrá ocurrido. Es entonces cuando tus pies tocan algo sólido, que se encuentra en el fondo lodoso. Primero piensas que se trata de una roca, pero la supuesta roca se comienza a mover, y notas una especie de segmentos rozando tu pie. Y a continuación ves dos largas extremidades que terminan en pinzas abalanzándose sobre ti, y unos ojos fríos e inexpresivos como pequeños diamantes mirándote. Echelopterus, el mayor artrópodo del que tenemos registro, formaba parte de un grupo de artrópodos acuáticos, llamados los euriptéridos, que son coloquialmente conocidos como escorpiones marinos. Alcanzaba los 3,5 metros, con las extremidades delanteras extendidas. Estas extremidades terminaban en dos pinzas diseñadas para capturar presas escurridizas, como peces y otros invertebrados, como los conocidos trilobites. Es remarcable mencionar la complejidad de los ojos de este animal. Los ojos compuestos de este depredador gigante exhibían cilindros de lentes y células sensoriales organizadas concéntricamente que encierran en el extremo una célula altamente especializada. Unos ojos totalmente diferentes a los de nosotros, los vertebrados, que tenemos un saco de gelatina como lente, pero también muy diferentes a los ojos compuestos de otros invertebrados. Hoy en día, solo los cangrejos de herradura poseen este tipo de ojos tan complejos. Y Echelopterus se queda aquí, ya que a pesar de tratarse del mayor depredador artrópodo de la historia, queda eclipsado por los otros seres que descubriremos en este top. Dejamos de lado a los invertebrados para sumergirnos en uno de los animales más misteriosos y que dio más quebraderos de cabeza a los paleontólogos de la historia. A finales del siglo XIX, un grupo de paleontólogos rusos encontraron un fósil muy extraño en Kazajistán, que estaba datado del período Pérmico, hace unos 280 millones de años. El fósil en cuestión era este. A primera vista puede parecer el caparazón de una monites, pero a estos paleontólogos no les costó deducir que esta extraña espiral estaba formada por dientes. Esta cadena de dientes en espiral pertenecía a un pez de esqueleto cartilaginoso, de la familia de los peces quimera de hoy en día. Os presento al Lycoprion, un animal con una de las mandíbulas más extrañas que ha existido en la Tierra, un pez que habitaba los océanos del Pérmico y que podía alcanzar los 7 metros, y no os dejéis engañar por su aspecto de tiburón. Este animal no era un escualo, a pesar de tener una figura muy similar a estos debido a la evolución convergente. Estos dientes en espiral fueron tema de discusión por largo tiempo, ya que no sabríamos con exactitud en qué parte de la cabeza estarían colocados. Pero un fósil relativamente reciente con la cabeza bastante bien conservada confirmó que esta sierra dental estaba situada en la mandíbula inferior del animal. Todavía sabemos muy poco acerca de sus hábitos alimenticios, ni siquiera sabemos cómo funcionaría esa sierra que tenía en forma de mandíbula. Las teorías más aceptadas por parte de los paleontólogos es que unos músculos especializados movían esa hilera de dientes hacia adelante y hacia atrás, a modo de sierra circular, para desgarrar a sus presas de tamaño medio. Otros indican que este animal pudo haberse especializado en alimentarse de amonites, y que esta mandíbula evolucionó especialmente para romper los caparazones de estos cefalópodos. Lo que sí sabemos es que esta espiral de dientes era resultado de un superpoder que el Lycoprion compartía con los tiburones, la capacidad de generar nuevos dientes indefinidamente. Solo que a diferencia de los tiburones, en el Lycoprion los nuevos dientes que se generaban en la parte trasera de la mandíbula iban empujando los dientes desgastados hacia adelante, haciendo que se hundiesen en la parte delantera de la mandíbula. De esa forma conseguimos esta espiral de dientes, con los dientes desgastados dentro y los más nuevos en la parte exterior. También debido a esto, cuanto más grande es la espiral, más viejo sería el animal, ya que habría cambio de dientes constantemente a lo largo de toda su vida. El Lycoprion se queda en este puesto, ya que a pesar de no tratarse de un superdepredador, este top no estaría completo sin uno de los animales más extraños de los que tenemos registro fósil. Continuamos en el Pérmico, pero esta vez nos trasladamos a tierra firme. Durante esta era geológica, la Tierra era un planeta completamente hostil. Los continentes se conectaron hasta dar como resultado el supercontinente Pangea. Este supercontinente cambió repentinamente el clima y la ecología de nuestro mundo. Se acabaron las junglas y los pantanos infinitos del Carbonífero. Pangea era una tierra de extremos, veranos de calor abrasador e inviernos heladores. Los desiertos engullían grandes partes del continente. El interior de Pangea era prácticamente inhabitable, y este era un mundo de vulcanismo extremo, que envenenaba la atmósfera y producía un asfixiante efecto invernadero. Este vulcanismo continuo acabaría produciendo la mayor catástrofe ecológica a la que la vida en la Tierra se ha enfrentado, la extinción del Pérmico Triásico, la Gran Mortandad, cuando el 81% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron para siempre, progresivamente en el lapso de tiempo de alrededor de 1 millón de años. Pero en este mundo las especies se aferraban a la vida, y fue el Pérmico el que vio surgir a un grupo de animales muy especiales, entre los que se encuentra nuestro siguiente monstruo. El árido paisaje del Pérmico dio el pistoletazo de salida a la era de los reptiles, y de estos se fue separando un grupo llamado los sinápsidos, del cual eventualmente evolucionarían los mamíferos. Este grupo de animales se llamaba coloquialmente reptiles mamiferoides, ya que tenían muchas características que les situaban más cerca de los mamíferos que de los reptiles, como el hecho de ser de sangre caliente o tener colmillos. Es decir, que a pesar de que la mayoría de la gente asocia estas épocas geológicas con una dominación absoluta de los reptiles, eran estos antecesores de los mamíferos los que dominaban el paisaje del Pérmico. En algunos casos, algunas especies de este grupo poseían grandes velas en la espalda, y el propietario de la vela más conocida del Pérmico
no era otro que Dimetrodon. Dimetrodon fue el depredador dominante de su ambiente por más de 25 millones de años, tiempo durante el cual se diversificó en alrededor de una docena de especies. Las mayores superaban los 3 metros de largo y rondarían los 300 kilos. Dentro de las características que lo identificaban más como los mamíferos que como los reptiles, cabe destacar la presencia de una mandíbula inferior fusionada, una dentadura compleja para masticar, un cerebro más grande y 3 pequeños huesos en el oído medio. Es decir, que a diferencia de la mayoría de reptiles de la época, estos animales poseían un muy buen oído. La gran vela dorsal de estos animales es tema de discusión entre los paleontólogos. No se trataba de una estructura de cartílago, sino que era resultado de alargamientos en sus vértebras, es decir, que se trataba de una estructura bastante rígida. Una de las propuestas más expandidas sobre el objetivo de esta vela es que tenía una función termorreguladora. Los surcos de huesos de la vela son indicativos de que por estas estructuras viajaban grandes venas y arterias, así que Dimetrodon utilizaría esta estructura como una placa solar, para calentarse al sol por las mañanas después de las frías noches de Pangea, y a lo largo del caluroso día, esta vela disiparía el exceso de calor corporal, al igual que las grandes orejas de los elefantes hoy en día. Aunque otros paleontólogos sostienen que esta vela tan exageradamente grande podría ser más detrimental que beneficiosa para la temperatura corporal de este animal. Así que otra teoría es simplemente que el Dimetrodon usaba esta vela para transmitir mensajes a otros de su especie, para atraer a hembras o para ahuyentar a posibles rivales. Según esta teoría, esos vasos sanguíneos que he mencionado antes serían usados por este animal para bombear sangre en la vela y mostrar un espectáculo de vivos colores. Dimetrodon se queda en este puesto, ya que a pesar de tratarse de un animal impresionante, es un candidato bastante predecible y queda empequeñecido por los siguientes contendientes de los puestos superiores. En las orillas de los lagos de América del Norte y en los acantilados de Europa, los geólogos del siglo XIX encontraban de vez en cuando una especie de placas fosilizadas. Debido a que la paleontología en aquella época estaba en su infancia, estos aficionados por las rocas no le dieron mucha importancia a estos fragmentos. Los asociaban con fragmentos de conchas a pesar de tratarse de unas placas de un tamaño considerable. Eso fue hasta que el geólogo J. Terrell hizo un hallazgo escalofriante a las orillas de un lago de Ohio. Un cráneo recubierto de estas placas óseas, que se parecía más a un yelmo medieval que a la cabeza de un animal, y esta cabeza pertenecía a un pez colosal. A pesar de que el Devónico, como he mencionado antes, a mucha gente le parece una era con poca variedad animal, los peces en el Devónico sufrieron una explosión de diversidad entre los que se encuentran el grupo de peces acorazados, y entre todos los peces acorazados, el más temible no era otro que Dunkleosteus. Este pez del Devónico se caracterizaba por una cabeza acorazada provista de mandíbulas como cuchillas dentales, es decir, que este animal no tenía dientes, sino que los huesos de su cabeza acababan formando una especie de hendiduras afiladísimas, que servían al propósito de dientes. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, el cráneo de este monstruo inspiraba terror. Algunas estimaciones colocan el tamaño de este animal en hasta 10 metros de largo y 3.6 toneladas de peso, aunque las estimaciones más conservadoras constan que medía entre 4 y 6 metros de longitud, pesando aproximadamente 1 tonelada. El cráneo y la parte del tórax estaban cubiertos por placas óseas, que se articulaban formando una armadura segmentada, pero el resto del cuerpo era desnudo y escamoso. Esta armadura, aunque era rígida, se componía de suturas en las cuales se insertaban músculos, ligamentos y en algunas de ellas se formaban articulaciones. Del resto del cuerpo no se ha descubierto material fósil, lo que indica que sus vértebras fueron cartilaginosas o muy poco solidificadas. El cráneo más el escudo torácico medía 1.3 metros a su punto más amplio, y las placas de su armadura 5 centímetros de grosor, lo que quiere decir que frontalmente este animal era casi invulnerable. El hecho de que en épocas tan remotas de nuestro planeta ya se diesen monstruos de este calibre va en contra de la asunción general de que en las primeras épocas geológicas de la Tierra los animales eran muy simples y poco amenazadores, lo cual indica que nuestro conocimiento del pasado está muy incompleto, y es saber que otras criaturas que rivalizarían con Dunkleosteus nos estamos perdiendo debido a que su registro fósil es muy escaso o prácticamente inexistente. Volvemos al Pérmico, para encontrarnos con uno de los mayores depredadores terrestres antes de la aparición de los dinosaurios en el Mesozoico, Anteosaurus, un sinápsido que fue el depredador dominante del Pérmico medio. A plena vista este animal nos parecería la versión más reptiliana de un hipopótamo. Los últimos hallazgos colocan a las mayores subespecies en los 6 metros de longitud y alrededor de los 600 kilos de peso. Anteosaurus formaba parte de un subgrupo de sinápsidos, llamados los dinocéfalos. Este grupo se caracterizaba por tener grandes cabezas con estructuras óseas que probablemente le servían para pelear entre ellos. Anteosaurus no era una excepción, y la parte superior de su cráneo era muy gruesa y con protuberancias que le dan el aspecto de un casco. Los paleontólogos creen que este engrosamiento en la parte superior de la cabeza indica que estos animales probablemente competían entre ellos a cabezazo limpio, para proteger su territorio y para luchar por el derecho a reproducirse. También existe la posibilidad que Anteosaurus usase esta cabeza como ariete para embestir a sus presas.
aunque algunos paleontólogos sospechan que más bien este grueso cráneo tenía como objetivo soportar una presión craneal enorme, cuando este animal mordía presas de gran tamaño, lo cual querría decir que la potencia de mordedura de este animal era terrible, ya que todo su cráneo tenía el aspecto de una prensa hidráulica, y es un cráneo reminiscente de la cabeza de los grandes terópodos del Cretácico, como el tiranosaurio, que aparecería casi 200 millones de años después. Las primeras reconstrucciones de este animal consideraban que debido a su gran tamaño y su plan corporal, Anteosaurus debía tener un modo de vida semiacuático, similar al de los cocodrilos, realizando emboscadas al borde del agua. Pero a lo largo de las décadas se ha acabado confirmando que este animal era un activo depredador terrestre. Un último estudio en el cráneo de este animal ha revelado que las partes del cerebro encargadas de la vista y el equilibrio de este animal estaban muy desarrolladas, por lo que Anteosaurus era un depredador activo al que no se le escapaba ni un detalle. Y las últimas teorías y reconstrucciones sugieren que su biomecánica parecería estar diseñada para avanzar a toda velocidad e impactar directamente con toda su masa corporal contra sus víctimas. Es decir, que la estrategia de caza de este animal consistiría en placar y derribar a sus víctimas para después asestar el golpe mortal con su cabeza y una mandíbula plagada de afilados dientes. La dentición de este animal era bastante curiosa. Tenía una especie de colmillos gigantes que sobresalían por su boca, pero en vez de estar situados en la parte frontal de la mandíbula, como es el caso de los mamíferos, estos dientes estarían situados en la mitad. Esto ha llevado a muchos paleontólogos a teorizar que estos caninos serían bastante inútiles a la hora de cumplir una función especializada de caza, y que más bien se trataría de una forma de pelear contra otros Anteosaurus rivales. Irónicamente, la parte de la mandíbula encargada de su mordedura quebrantahuesos sería la parte posterior, llena de dientes más pequeños. Seguimos en el Pérmico, esta vez en el Pérmico tardío, una de las épocas más hostiles a las que la vida compleja se ha enfrentado. El vulcanismo de Pangea ya comenzaba a llenar la atmósfera de gases de efecto invernadero y CO2. El mundo se estaba envenenando poco a poco, pero fue en esta tierra al borde del apocalipsis donde un grupo de sinápsidos comenzó a destacar, y su aspecto era tan extraño y terrorífico que los paleontólogos los bautizaron con el nombre de uno de los monstruos más conocidos de la mitología griega, los gorgonópsidos, un grupo de animales carnívoros que parecerían un eslabón perdido entre reptiles y los mamíferos. Los había de todas las formas y tamaños, pero los más imponentes, como Inostransevia, alcanzaban los 3,5 metros de longitud, y como indican las marcas de su esqueleto, estos animales eran puro músculo y tendón, lo que querría decir que podrían llegar a pesar alrededor de la media tonelada. La biomecánica de este animal indicaba que incluso con este peso, los gorgonópsidos más grandes eran excelentes corredores y sus patas delanteras eran muy robustas, dando a entender que utilizaban estas potentes extremidades para derribar a sus presas, al igual que hacían los grandes felinos de la Edad de Hielo, como el esmilodón. Y las similitudes no acaban ahí. Los gorgonópsidos gigantes estaban armados con unos dientes de sable de 15 centímetros. También se sugiere que estos animales estaban cubiertos, si no completamente, puede que parcialmente, en pelo, que les ayudaría a lidiar con los climas extremos de la Pangea del Pérmico. Todo esto más de 200 millones de años antes que los primeros felinos existieran. Es decir, que estos animales se parecerían a un tigre de dientes de sable, pero con el escalofriante perfil de un reptil. Las mandíbulas alargadas de este grupo de animales dan a entender que no utilizarían una potente mordedura para despachar a sus presas más grandes, como por ejemplo al Anteosaurus que hemos visto anteriormente. Pero estas mandíbulas podían abrirse en un ángulo enorme, por lo que se sugiere que los gorgonópsidos más grandes realizarían emboscadas, y se valdrían de su gran agilidad para golpear certeramente a sus víctimas en los puntos vitales con los colmillos de su mandíbula superior, para luego limitarse a seguir el rastro de sangre de sus víctimas, que acabarían sucumbiendo a la terrible herida, para finalmente acabar con ellas sin problemas. También es remarcable mencionar que a diferencia de los mamíferos, hay indicios de que estos monstruos podrían regenerar dientes sin problemas, como ocurre con los reptiles. Es decir, que estos depredadores no tenían que estar tan preocupados como los grandes mamíferos carnívoros de hoy en día en atacar a las víctimas indicadas con tal de no romperse un diente, por lo que los gorgonópsidos serían brutales y mucho más agresivos a la hora de atacar. Si su imponente aspecto y comportamiento no fuese suficiente, algunos fósiles de gorgonópsidos de tamaño medio también muestran unos surcos o marcas en sus colmillos, que conectan con una cavidad en la mandíbula superior. Algunos paleontólogos opinan que el hueco y estas marcas oportunamente colocadas son claros indicios de una mordedura venenosa. Tal vez los gorgonópsidos se tratarían del primer grupo de grandes vertebrados venenosos. Este grupo de animales fue uno de los muchos que desaparecieron en el terrible cataclismo de finales del Pérmico, junto a la gran mayoría de grandes sinápsidos. Los gorgonópsidos gigantes se quedan con el primer puesto, no solo por su modo de vida y características, sino que también por su aspecto físico, que es una combinación que hiela la sangre, y me crea una especie de sensación de bella inquietante, al igual que me pasa cuando veo imágenes de focas leopardo, mamíferos, pero que tienen un inquietante aspecto de reptil. Bueno, pues eso ha sido todo, ya no os doy más la chapa, espero que os haya gustado el vídeo, y como estaréis imaginando, habrá seguramente una cuarta parte, pero enfocándonos más en los titanes del Mesozoico, y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribíos al canal.
Y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!